La Academia Nacional de Letras celebra hoy la publicación del último libro de poesía de Jorge Arbeleche, miembro de número de nuestra institución desde 1996 y que también la ha presidido. El libro se titula Escrituras y confirma una ya larga y fecunda trayectoria literaria y un decir limpio, preciso y fluido, propio, reconocible y a la vez renovado en la voz del poeta. Hoy nos acompañan para esta presentación su editor, Maca, editor de Yagurú, un sello que es prueba de calidad y de maravilla en materia de diseño gráfico editorial. También contaremos con la participación de los académicos y actores Estela Medina y Jorge Bolani, quienes nos dirán poemas de este libro. Asimismo, el académico y poeta Rafael Courtoisí se referirá a la poesía de Jorge Arbeleche, del mismo modo que el profesor Gerardo Ciancio, en particular a los poemas de este libro, en el contexto de su obra más general. Y finalmente, como cierre de este acto, se hará presente la voz de Jorge Arbeleche en la lectura de sus propios poemas. Es la hora, pues, del acto, de la celebración, de la poesía y del poeta. Bueno, muy buenas, un gusto estar con ustedes. Obviamente que una presentación presencial hubiera sido más atractiva, pero ya ocurrirá en algún momento. Mientras tanto, en estos tiempos que de alguna manera nos corren, esta es la forma que tenemos. De parte de la editorial, simplemente agradecer a ustedes la escucha y estar desde ese lado. Para la editorial y para mí en particular es un placer y es un orgullo haber trabajado en este nuevo libro de Jorge, mi doble función de editor y de diseñador. Este es el segundo libro de Jorge para nuestra editorial, el primero Cuaderno de las Conjugaciones y este Escrituras. Desde el punto de vista del diseño fue un placer realmente trabajar, generar esa estructura visual que de alguna manera acompaña estos textos. Y desde el punto de vista de la editorial también, obviamente que es un orgullo. Yo siempre digo que el trabajo tal cual yo lo entiendo pasa sobre todo por el amor a los textos, el amor a la poesía, el amor al diseño y el amor al material impreso. Desde ese lugar es que trabajamos y desde ese lugar es que entendemos que es nuestra tarea. Simplemente eso, agradecer a Jorge por la confianza en nuestro trabajo, agradecer a ustedes que están desde ese otro lado y agradecer a los lectores que de alguna manera esperemos y creemos que van a disfrutar tanto como nosotros en nuestro trabajo. Simplemente eso y nada, muchas gracias. Viejo. Extraviado, como si en nuberío brumoso se moviera, quebradizo, con ablandada huella zigzagueante pisa, aquel que gala hiciera de efímera gallarda compostura. Se escapó la salud, lo atacó la vejez.
Si nadie nunca nos enseña a ser mejores, tampoco nada se explica acerca de la escarpada ciencia de ser viejos. Anciano sabio y sereno, axioma recóndito y oblicuo, ironía sutil de las leyendas. Como naipes, los sentimientos se entreveran, se barajan como naipes. A veces la baraja de arriba exhibe el frágil fraternidad de la memoria. Asoma la figura de ambiguo comodín que troca en nuevo aquel sentir dormido bajo el ala abierta de la misericordia. Tropieza con idéntico pie. La huella similar. La sombra curva. Azul el ojo, pícaro al mirar. Nariz y frente tristes, cabizbaja a la calva. Hacia abajo el rictus antes horizontal de la sonrisa. Difuso en niebla, gentil antaño caballero o bella dama, combate libran entre avidez y límite, trenzadas van en ya macabra danza, vulgar el ademán, voraz el hombre, el miedo en alza y el bocado procaz. Réplica o real, entre su bosque en sombra se desliza. Es y no es ninguno. ¿O es? Alguien desde el espejo me escudriña. No para ahora, no inmediato, pero algún día será que todo esté ordenado, que funcione como cita obligatoria, ya acordada, sin queja ni reclamo. Que el hueco de mi sillón vacío no esté colmado de ropa ni papeles, que amable reciba el ocupante nuevo, que entonces dueño será de mi lugar. Enfrente mis libros, en salvaje desorden, ordenado, guardan lo poco o mucho de cuanto fue leído. Custodian todo aquello que enseñaron los sabios y los días. En páginas estrictas, como aguja gótica, se yergue la flecha del conocimiento, de mojón a mojón, de anaquel a anaquel, con sonido a cascada, con brillo de relámpago, sosegado, entrenzado colorido, los hilos tejen un telar en el aire, sin uso y sin rueca, tal vez de la sabiduría corriente, viva sonoro, brillo que entre las cosas ondula, baja y sube, y va de salto en salto, desde el aire a las nupcias. Helena y Paris entonan el estribillo de su pasión sin fin, a gozo pleno en todo tálamo, sin entender jamás la transparente tristeza de la fiesta. La poesía de Jorge Arbeleche es una de las más singulares de esa extensa, variada, heterogénea generación del 60 en Uruguay, y es una de las poesías más claras, más nítidas. Domingo Luis Bordoli le llamó una poesía del instante, pero resulta que el instante se ha prolongado y que en los últimos 10 años este poeta que ya había alcanzado cumbres muy, muy importantes, en este último tiempo, a partir de la publicación de su obra completa en Mito, realmente se ha volcado nuevamente en una etapa de creación diferente.
El repetido escándalo del gallo, la propia obra Mito, y en este caso, este libro más reciente que es augural, como si se iniciara un nuevo ciclo, se llama Escrituras, y es en Escrituras donde volvemos a encontrar la novedad de Arbeleche. Yo quiero decir que ese libro conmueve profundamente, confirma, pero también abre una puerta nueva a otro lugar de su poesía y de la poesía. Escolar. Convoco a lágrimas maternas pudorosas, guardadas en el ángulo donde el recuerdo se estrella contra el muro de la fatalidad. Ni queja, ni furia, ni consuelo. Desgracia. El tiempo no limita su límite, lo afila, embiste, memoria intermitente que no cede. Aquel niño a la escuela iba como cuando se va al cadalso, con la sola ilusión del reencontrarte al término de la oprobiosa jornada de tiza y pizarrón. Mi madre me espera en el portal, radiante, es la más hermosa de las madres. Me espera siempre, desde hace 75 años. Cada vez su rostro luce más hermosa y más difuso. Nunca falta. A veces viene con su sombrero rojo. Atalaya. Árbol, atalaya sin tiempo, simiescamente arrodillado en la punta final de la cornisa. Árbol, dueño del aire, señor airoso de la piedra, ahí estás arrodillado en curva defensiva, en guardia de vendaval o de ventisca. Tal vez pasará el huracán, tormenta desfibrada, valles y oteros transformados, secos, el río, la laguna, la playa y el fondo del océano trocado en fosa y seco cementerio. Árbol, abre el umbral de tus murallas, deja escapar el enjambre podrido de tu miel. Más airea, despréndete de ese tronco carcomido de termitas, arráncate las ramas, tú, no permitas que un hacha vengadora se recene nada en contumaz olvido de nidos y de vuelos. Retorna a la horizontal postura del destino, tú, vigilante de la línea final de todo el mar, tú, almirante mejor de las alturas, tú, guardián del aire, vuelve a tu torre, atalaya de nuestra andanza y huella, nodriza de la luz, torna a cuidarnos, vuelve a darnos la leche de tu sombra. Impídeles el paso, el vuelo, la brazada a todo aquel que porte la raíz mutilada de los vientos, la pudrición de cada sementera. Lo que viene de oscuro, de secreto, de trampa, de mentira. ¡Vigila! Los poetas
hablan. Los poetas hablan con los dioses. André Bonnard. Los poetas hablan con los dioses. También con otras fuerzas desconocidas, ocultas semblanzas del horror. Los poetas nos transmiten mensajes, avisos, advertencias que nunca desciframos. Tal vez por ignorancia de sus signos, por las formas borrosas de sus letras. También por altivez, altanería gallarda del desprecio, la soberbia vencedora con la más ancha huella sobre toda la hierba derrotada. Como si nada sucediera, la marcha insomne de las cosas fluye sin sonido de alerta, entre letargo y vigilia. Sube un silencio maloliente. Ha bajado el río de la noche. Ruido. Ya robaron la tapa de los caños. Ya se rajó la red de tuberías. Ya las cloacas aspiran a la altura. Lo de abajo repta hacia la luz. Explotó del aire la red de las arterias. Se secaron los charcos, las lagunas, las fuentes, las cachimbas. Se ha congelado la nube de la lluvia. Los tajamares arden. Cubierto de costra el lomo del océano. Tiembla turbia la espuma en todas las orillas. Escrituras es el último libro de Jorge Arbeleche. Luego de una dilatada carrera poética de más de 50 años, recordando aquel inicial Sangre de la Luz de 1968, la obra de Jorge está reunida casi toda en Mito, este libro publicado en Madrid en el 2014. Faltan algunos libros, no viene al caso en este momento, pero de alguna manera, revisando su obra, uno va viendo la coherencia en un sentido de un poeta que cada uno de sus libros ha sido un proyecto estético coherente e intencional. No una reunión de poemas, sino un artefacto de arte verbal como un todo. Venimos de precisamente este cuaderno de las conjugaciones de la misma editorial Yagurú, quizá uno de los libros más importantes dentro de nuestro sistema rioplatense literario y de la lengua, cuaderno de conjugaciones, también publicado por la editorial Yagurú, en donde el poeta precisamente decía, conjugación de las palabras, amé todas las palabras, las que llegaron al umbral exhaustas, las que quedaron detrás del alambrado, las colgadas en aduanas del sueño, etc. Porque de alguna forma en la escritura o en las escrituras, como se titula este libro, de Arbeleche, siempre hay una mirada metapoética, una reflexión, un nuevo pliegue sobre su escritura, sobre la escritura poética, sobre lo que el poeta denominó el oficio de escribir en aquel libro que es muy importante dentro de su trama creativa como El oficiante. En escrituras, que se estructura en 5 partes, como si fuera casi que, si yo leo el índice, un poema de versos de arte menor: escolar, epopeya, escorpión, retablo, epílogo, las 5 partes de escritura. A mí me parecía interesante para esta presentación destacar que en cada una de estas partes aparece algún poema que de alguna manera constituyen
un arte poética que recorre el libro, cada uno en sí mismo y a su vez en una hilación en esas 5 partes. La lectura podría empezarse, por ejemplo, por el último poema de escrituras, por supuesto de la última parte, se llama Nudos. Un velo se entreabre, asoma un verso, se esconde, huye, reaparece, furtivo, húmedo, resbala, le persigo la sombra, lo atrapo. Escucho el mundo en el paso del fieltro, de las comas, en el redoble de los puntos. Soy la escritura y soy el que la escribe. Es la primera vez que Arbeleche, como firma autoral, como voz poética, y no hablo del sujeto histórico, se enuncia a sí mismo como soy la escritura y soy el que escribe. Ese juego dual, que no es contradictorio, de alguna manera está demostrando una concepción de la escritura poética como destino y como forma de vida. La escritura poética trasciende el papel, trasciende el poema y quizá también llega al destino del sujeto y también a su legado. Este poema Nudos precisamente termina diciendo: el verso lava la miseria, rechaza el impudor, recrea o inventa la memoria. Mis íntimas, sagradas escrituras, buenas o malas, perfectas o imperfectas, dichosas o infelices, desde ellas me levanto libre. Y este es un principio que rige toda su poesía: la libertad al expresarse, la libertad de vivir y la libertad sobre todo frente al fenómeno del lenguaje. Arbeleche ha experimentado en la escritura y en la reescritura de su lenguaje poético, de su habla poética, mejor dicho, a través de este último medio siglo. Precisamente en la parte en donde aparece el poema que lleva el título homónimo, Escrituras, ¿verdad? Estoy hablando de retablo. Dice el poeta: me iré sin lágrima ni gesto, con el oído pronto para envolverme en música y llegar, ni temprano ni tarde, al sitio exacto destinado para mi arribo desde siempre. Delante el mar, arriba, debajo y al costado el aire. Conmigo mis papeles. En ellos vienen cabalgadas mis íntimas, sagradas escrituras. Y esto me trae ecos de La Sagrada Familia, aquel otro bellísimo e importante libro de Arbeleche. Pero ahora lo sacro está en las escrituras. No lo sacro como una autorreferencia desde una especie de híbris o soberbia, sino como una concepción del oficio de escribir. El oficiante se transforma de alguna manera en el sacerdote, en el chamán, en el mentor sagrado de la escritura, en el acto de escribir y de darse en ella. Y de alguna forma siempre Arbeleche tuvo presente a los poetas como un plural, como un colectivo, como un entramado. A lo largo de su escritura no puede encontrarlos, con nombres o sin nombres, con referencias o sin ellas, pero están los poetas, o en las dedicatorias como paratextos, o en el cuerpo de los poemas. Los poetas hablan, es uno de los poemas que yo quería referir un fragmento para mostrar este Arbeleche polifónico. Los poetas hablan con los dioses, también con otras fuerzas desconocidas, ocultas, semblanzas del horror. Los poetas nos transmiten mensajes, avisos, advertencias que nunca desciframos. Si hay algo importante en la escritura de Arbeleche es algo que lo ha planteado él también en su prosa de reflexión. Recuerdo, por ejemplo, La responsabilidad de la poesía, o en su prosa crítica, que es la poesía como lugar del misterio, como lugar de la sugerencia, en donde no todo está dicho. Por el contrario, siempre hay un residuo que invita a encontrar eso que es lo sacro, que es lo misterioso en la poesía. En el poema Casa de Escrituras, precisamente, plantea, sin explicitarlo, un arte poética del poeta como un cazador furtivo que va en búsqueda de la palabra, de la inspiración y de la propia escritura. Caza furtiva del papel, desenredar renglones, eléctricos alambres, lápiz, punzón, arcilla en desbandada, hueso abierto y verso fugitivo. Indomable avispa en vuelo, debe cazar en su aleteo el verso oscuro en busca
de la escondida sílaba apagada. Hay como un apagamiento aquí una clausura de la escritura, pero en un sentido absolutamente simbólico y metafórico. Como dice el poeta, el verso fugitivo. Esto tiene una tradición romántica. Pensemos en Becker en la rima 1, pero aquí está revisitado de alguna forma desde el siglo XXI, desde un año de pandemia, ¿verdad? Desde un año de soledad, de aislamiento, de confinamiento, pero también de reflexión, o sea, como una flexión vuelta a ser en cada uno de nosotros por esta época que nos toca vivir. Eso no es que oscurezca al verso en un sentido en cuanto a su efecto estético, pero sí oscurece el decir, la enunciación del verso. Y para terminar, precisamente, la biblioteca de Arbeleche, que cualquiera que conozca su casa, la biblioteca que ocupa todo su apartamento, como dice en un poema, sus 60 metros cuadrados, aparece en el poema Testamento, en la primera parte escolar del libro Escrituras, y dice: enfrente mis libros, en salvaje desorden ordenado, guardan lo poco o mucho de cuanto fue leído, custodian todo aquello que enseñaron los sabios y los días. En páginas estrictas como aguja gótica se yergue la flecha del conocimiento de mojón a mojón. Lectura, escritura, reescritura y relectura quizás sean el eje que de alguna forma arquitraba, organiza, configura la producción de este poeta Jorge Arbeleche. Escrituras. Un vino nuevo brindará la vid, un pan sin tiempo brindará la espiga. Sin probarlos me iré por el costado, con mis papeles bien guardados en el viejo morral. Me voy deprisa, sin distinguir humilde harina de la mojada arena por la sal. Me iré sin lágrima ni gesto, con el oído pronto para envolverme en música y llegar, ni temprano ni tarde, al sitio exacto destinado para mi arribo desde siempre. Delante el mar, arriba, debajo y al costado el aire. Conmigo mis papeles. En ellos vienen cabalgadas mis íntimas sagradas escrituras, y no me tiembla el pulso cuando digo: ellas han sido el entramado de húmeros y sangre por donde resbalaron mis horas y mis días. A flor de piel me alumbra el resplandor vibrante de su sombra. Despedida de Vicente Aleixandre en Madrid el 10 de junio de 1970. Le pido que me cuente de Pompeya, me dijo al despedirnos un viejo blanco, casi azul, hace ya largo tiempo, al borde casi de la eternidad, más joven de lo que soy ahora. Poeta amigo, don Vicente Aleixandre, andaluz de rubia espuma, confidente nocturno de Federico íntimo, le confieso, ya no me acuerdo de Pompeya, sé de sus piedras y sus calles, sus casas destruidas, similares en todo a las actuales. Entre la miseria y la ruina no hay mucha diferencia. La ciudad cayó bajo el volcán furioso, las piedras y los hombres cayeron bajo el peso de las noches, las horas y los días. Todo se fue desmenuzando hasta quedar tan solo polvo, igual a vuestro sexo escarnecido, altiva fogata sin ceniza, de ardiente surco y mástil encendido.
El olvido sopló de la ciudad a la piedra y de la piedra al hombre, del hombre a la memoria. Aleixandre, poeta amigo, si pudiera contarle, le contara, pero ya no me acuerdo de Pompeya. Nudos. Un nudo, una sílaba, un sonido, niebla. Un velo se entreabre, asoma un verso, se esconde, huye, reaparece furtivo, húmedo, resbala, le persigo la sombra, lo atrapo, escucho el mundo con el paso del fieltro, de las comas, en el redoble de los puntos. Soy la escritura y soy el que la escribe. Se alza el verso, vuela a la altura, aunque sea innoble la vejez, indigno el sufrimiento, miserable el dolor y quien lo sufre, impúdicas las grietas por donde aúlla sin cesar el tiempo. Combate feroz, inicuo, incisivo, intolerable, la magra humanidad que aún resta, sin escudo, sin voluntad, sin armas, contra la ominosa vejez incandescente, inevitable, inalterable, insólita, inclemente. Un verso como el agua, fresco, como el desierto, seco, como la piedra, sabia. Se anudan los hilos, las hebras y las lanas, al tacho de basura lo inservible, al polvo lo perdido. El ojo ciego antes distingue toda forma y ve todo color. El verso lava la miseria, rechaza el impudor, recrea o inventa la memoria. Mis íntimas sagradas escrituras, buenas o malas, perfectas o imperfectas, dichosas o infelices, desde ellas me levanto libre.